¿Vale? Vale, pues nada, en primer lugar pedir disculpas por estos rollos de tecnologías que me ha costado poder conectarme y agradecer a todos vuestra participación y especialmente también a Madrid International Lab por contar con este despacho y en particular conmigo para hablar hoy de startups, que en este caso lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los fundadores. Exacto, iba a decirle a Andrés que pasara página. Pasamos nuevamente y aquí he hecho un pequeño índice de los puntos que vamos a tratar hoy, empezando un poco por el estudio de los antecedentes que nos llevan a esta situación o a esta regulación normativa de estas empresas emergentes, qué es o qué entorno es el que nos lleva a esta situación, para posteriormente centrarnos ya en el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes de 6 de julio del 2021. A partir de ahora me referiré a él como la ley de startup, pero tiene que quedarnos claro que realmente estamos ante un anteproyecto de ley al que le queda un largo recorrido para que pueda configurarse como un auténtico texto legal. Vamos a analizar el ámbito de aplicación de esta ley para ver a quién van dirigidos los beneficios que esta propia ley recoge. Dentro de estos beneficios que recoge hablaremos de los incentivos fiscales, que como veréis van referidos tanto a la propia startup como a inversores. También voy a hablar de estas referentes a los inversores porque aunque si bien en primer lugar van a beneficiar al propio inversor extranjero para hacer esa inversión en nuestro país o en empresas nuestras españolas, indirectamente también se va a ver beneficiado de ello los fundadores porque van a ver un poco limitada esta competencia internacional al facilitar o al hacer más atractiva la inversión por parte de los extranjeros en empresas de nuestro país y no en países de nuestro entorno. También vamos a ver, por tanto, las medidas que van a incentivar el acceso tanto a la inversión como al talento extranjero. No te oímos, Belén. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me veis? ¿Me oís? Yo sí oigo bien. Vaya lío. ¿Me oís o no? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, vale. Vamos a hablar también un poco de las especialidades que tienen este tipo de empresas cuando se constituyen en forma de SL, que son la gran mayoría, las ventajas que tienen en sus relaciones con las administraciones públicas respecto de una empresa ordinaria y ciertas medidas de fomento y apoyo que se establecen también para este tipo de empresas, un poco como previsiones o hitos que se marca la administración también para dar ciertas garantías o ciertas mejoras a estas startups. Finalizaremos con unas pequeñas conclusiones o un modo de resumen que yo lo he enfocado más bien a qué carencias podemos ver en este anteproyecto de ley una vez analizado el mismo por las propias asociaciones de startup. Pues vamos a entrar en primer lugar a hablar de esos antecedentes que os decía, que no son otros, o sea, realmente el que nos lleva a esta era digital no es otra cosa que Internet. Internet lleva ya muchos años con nosotros, pero no solamente nos ha cambiado la forma que tenemos de comunicarnos o de nuestro día a día, sino que incluso ha llegado a modificar la forma en la que se emprende un negocio. Internet nos ha abierto el paso a un flujo constante de conocimientos y de datos que ha permitido que el emprendimiento goce de una situación especial en materia de negocios, ya que una persona con estos valores digitales, sin un gran capital, puede desarrollar un proyecto y formar una empresa perfectamente viable. Tenemos ejemplos claros de grandes o monstruos mercantiles, como puede ser hoy Amazon o Facebook, que iniciaron como startup. Si bien no se trata de un concepto muy actual, pues como ya os pongo aquí en la diapositiva, se considera por ciertos informes que el 5% de las empresas que han sido creadas entre el 2015 y el 2020 y que a día de hoy siguen teniendo actividad son startups, lo que configura un total de unas 22.800 startups.
no nos encontramos, sin embargo, con ninguna regulación legal, ningún concepto legal. El primer trato legal que vamos a recibir de estas startups es el anteproyecto de ley que hoy venimos a analizar y que, como veíamos, era del 6 de julio del 2021. Pero, sin embargo, se trata de empresas que ya están en el mercado. ¿Y qué se considera, por tanto, una startup? Porque si bien vamos a ver que ni siquiera el anteproyecto de ley da un concepto concreto, ¿qué se entiende por startup? Si, como decimos, ya desde el 2015 se vienen constituyendo empresas que se califican como tal. Pues por startup no podemos calificar otra cosa que una empresa de nueva creación o de edad muy temprana que se basa fundamentalmente en la innovación, todavía no pasamos de diapositiva, que se basa en la innovación y que fundamentalmente lo que tiene es una capacidad de crecimiento rápido y que desarrolla un proyecto a través de los medios digitales, ofreciendo bien productos o servicios. En base a este panorama, ya en febrero del 2021 lo que hace el gobierno español es crear el programa España Nación Emprendedora, que, como decimos nuevamente, es súper actual, es de este mismo año, en el que el gobierno se propone 4 objetivos. El primero de ellos es atraer la inversión, sobre todo la inversión extranjera, para limitar un poco la brecha que tenemos respecto con nuestros países del entorno. También fomentar la incorporación del talento de estos grandes profesionales y currículum muy escasos que se encuentran por todo el mundo para que tengan un interés en venir a España y no a otros países. También pretende conseguir la escalabilidad, es decir, la posibilidad de un crecimiento exponencial, y pretende que la administración se configure como una administración ágil que entre dentro de esta era digital y facilite la creación de estas empresas. Pues bien, dentro de este programa de España Nación Emprendedora, lo que se pretenden es conseguir medidas de reforma normativa y apoyo financiero para reforzar el nacimiento de estas empresas emergentes, en las que el hito fundamental lo constituye este anteproyecto de ley o ley de startup de 6 de julio del 2021. Ahora sí pasamos. Este anteproyecto, si bien en su artículo 2 recoge un elenco muy amplio de objetivos, yo lo he centrado en 4 principales. O sea, realmente este anteproyecto lo que va a buscar es facilitar el acceso tanto de capital como talento extranjero a través de unas medidas que van a intentar hacer más atractivo al personal extranjero a venir a desarrollar bien su puesto de trabajo o bien a poner su capital en empresas. ¿Me veis? ¿Me veis? Yo no te veo, pero vemos la presentación. Yo sí te veo. A ver. Sí, se ven a los dos, la presentación y a ella. Sí. Vale, que también se me está poniendo el móvil con batería baja. Esto le digo yo que es la ley de Murphy, ¿eh? A ver. Lo que pretende, lo que decía, es facilitar el acceso al capital y al talento extranjero. Va a pretender también reducir las cargas fiscales y sociales que tienen estas empresas para motivar, o sea, le van a dar un trato preferente respecto a una empresa al uso para fomentar la creación de este tipo de empresas innovadoras. También pretende mejorar los trámites de la administración para la creación y el cierre de empresas, para buscar trámites ágiles, porque, como veremos, se trata de empresas que su base fundamental es la innovación y no pueden estar pendientes durante 2 o 3 meses para poder llegar a salir al mercado. Necesitan procedimientos de creación mucho más rápido de lo que hoy en día tenemos en nuestro sistema. Y por último, también busca promover la inversión en innovación, que es la base fundamental de estas empresas. Este anteproyecto, además, no va a ser la única ley que regule este tipo de empresas emergentes, sino que se prevé un complemento normativo. La propia exposición de motivos de este anteproyecto de ley ya se refiere a una futura ley de creación y crecimiento empresarial que va a venir también a desarrollarlo, y por otra parte también se prevé un nuevo proceso de reforma concursal en la línea con la Directiva 2020-1023.
En cuanto al ámbito de aplicación de este anteproyecto de ley, como ya os decía, no nos viene a establecer un concepto claro de qué es una startup, sino que parte de un concepto subjetivo, es decir, a qué sujetos se puede aplicar en los beneficios que marca esta ley, y en ese sentido da un concepto o una aplicación amplísima porque se refiere a todas las personas jurídicas, incluidas las de base tecnológica que se creen al amparo de la Ley 14/2011, e incluso a todas las personas físicas, incluido el emprendedor de responsabilidad limitada de la Ley 14/2013, siempre y cuando cumplan simultáneamente unos requisitos que pasamos a analizar. Como ya os decía, o sea, realmente se refiere tanto a las personas físicas como jurídicas que cumplan todas estas condiciones a la vez. Todas ellas son condiciones sine qua non para poder acceder a los beneficios de la empresa. Como veremos, si bien se refiere tanto a las personas físicas como a las jurídicas, la gran mayoría de estas condiciones se refieren en particular a sociedades o entes societarios más que a una persona física, si bien, como os digo, no queda excluida la posibilidad de que una persona física sea un autónomo emprendedor y se acoja a los beneficios de esta ley. Pues estas condiciones es, en primer lugar, que se trate de una empresa de nueva creación o a lo sumo que no hayan transcurrido 5 años desde su constitución o 7 en el caso de que sean empresas de biotecnología, energía o industriales. Es decir, se establece un periodo máximo de 5 años en el que se van a considerar empresas emergentes. Transcurrido ese plazo, en principio, como veremos posteriormente, se perderían ya estos beneficios que marca la ley. En segundo lugar, se requiere que no provengan de ninguna modificación estructural, es decir, que sean empresas de nueva formación, pero que no vengan de ninguna escisión, fusión, transformación o segregación. También se les exige que tengan el establecimiento permanente en España, es decir, que tengan su domicilio fiscal en España para poder acceder a estos beneficios que marca la ley. Se requiere también que del total de la plantilla que tenga la empresa, al menos el 60% de esos trabajadores tengan contrato en España. Se le requiere igualmente que sea innovadora. Y aquí, ¿qué se entiende por innovación? Pues aquí la ley dedica un artículo en concreto a determinar que será la ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, la que va a determinar o la que va a valorar si el proyecto que se pone encima de la mesa goza de esa calificación de innovadora. A día de hoy tampoco tenemos todavía los criterios o los elementos que se van a tener en cuenta por ENISA para poder ser calificada una empresa o un proyecto como innovador. Va a ser una cuestión totalmente exigible y este carácter innovador se va a tener que acreditar año a año, tal cual está hoy en día redactado este anteproyecto de ley. También se requiere que no se hayan distribuido ni que se vayan a distribuir dividendos. En el momento en el que se reparten dividendos, obviamente también se perderán los beneficios de la ley, porque aquí lo que se busca es que los beneficios que generen este tipo de sociedades no se destinen a enriquecer o retribuir a sus socios, sino que se reinviertan en la propia actividad para seguir innovando y generando negocio. Y por último, también se requiere que no coticen en ningún mercado regulado. Para aquellas empresas que, con arreglo al artículo 42 del Código de Comercio, formen un grupo de empresas, se les exigirá todos estos requisitos a todos los integrantes de la misma para que puedan acceder a estos beneficios. Aparte de estos beneficios, la ley exige la acreditación de sociedad emergente. Como ya os decía, ENISA va a tener que valorar ese carácter innovador y una vez que ENISA emita ese informe favorable o defina que efectivamente ese proyecto tiene un carácter innovador, los fundadores deberán llevar al registro mercantil la acreditación de todos y cada uno de los requisitos anteriormente dispuestos. Esta inscripción como empresa emergente
será suficiente para acreditar que se cumplen todos los requisitos y que por tanto pueden acceder a los beneficios de la ley. Además, nos encontramos con ciertas exclusiones, o sea, aunque se den los requisitos que anteriormente decíamos, nos vamos a encontrar con supuestos en los que no vamos a poder acceder a estos beneficios de la ley. El primero y más llamativo es que la ley viene a excluir a lo que se conoce como emprendedores en serie, ya que viene a decir que solamente se podrán beneficiar de los beneficios de la ley las empresas emergentes constituidas por los mismos fundadores en 1 o 2 casos. Es decir, que si alguno de los fundadores ya se hubiera beneficiado de los beneficios de la ley durante 2 proyectos innovadores, incluso en el caso de que alguno de ellos fracasara y terminara con carácter prematuro, la tercera sociedad emergente o startup que constituyera no se vería amparada por los beneficios de esta ley. Esta es una de las cuestiones, como veremos al final de la exposición, que más se está criticando por parte de las asociaciones, porque la gran mayoría de los emprendedores son emprendedores en serie, no constituyen una startup y se dedican en exclusiva a ella, sino que suelen tener numerosos proyectos que llevan a cabo como su propio en serie. También van a quedar excluidas aquellas sociedades que se constituyan en fraude de ley, es decir, aquellas que intenten enmascarar la formación de una startup, pero que la única finalidad sea acogerse a los beneficios de la ley. En este caso serán tanto los notarios como los registradores mercantiles los encargados de analizar si concurre o no este fraude de ley, y en el caso de que se dé, deberá el registrador mercantil denegar la inscripción de la misma. Y también van a quedar excluidas, obviamente, aquellas empresas cuyos fundadores sean personas que no estén al corriente de obligaciones tributarias, estén siendo investigadas por un posible delito punible, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o hayan sido condenadas por sentencia firme por delitos de administración desleal, los que os pongo ahí, delito societario, blanqueo de capitales, hayan perdido la posibilidad de acceder a subvenciones o ayudas públicas, o prevaricación, cohecho, malversación, entre otros. Es decir, que si han sido condenados los fundadores por una sentencia firme por alguno de estos delitos, aunque constituyan una sociedad emergente, no van a poder acogerse a los beneficios que establece la ley. También nos podemos encontrar casos en los que, si bien la sociedad emergente o startup ha empezado a disfrutar de estos beneficios, se puede verse privado de ellos por una serie de circunstancias que serían estas causas de pérdida de los mismos. En primer lugar, dejar de cumplir alguna de las condiciones anteriormente descritas, es decir, puede ser que la sociedad se constituya cumpliendo todas y cada una de las condiciones, pero en un momento dado deje de cumplir alguna de ellas. Por ejemplo, que se repartan dividendos como veíamos. O el principal y particular, que transcurra el plazo máximo durante el cual se permite que una empresa tiene el carácter de emergente, que era el plazo de los 5 años que veíamos, o 7 para las empresas de biotecnología, energía o industriales. Aquí lo primero que nos planteamos es si ese plazo de 5 años se considera o no suficiente para privar ya a una empresa emergente de los beneficios que marca la ley, si realmente ya se podría considerar una empresa madura que puede seguir adelante como el resto de empresas. Otra de las causas de las pérdidas de los beneficios que recoge la ley, y que a mí me parece una clara redundancia, es la extinción de la empresa antes del transcurso del plazo mínimo anteriormente establecido, porque obviamente si la empresa se extingue no es que pierda los beneficios de esta ley, sino que directamente pierde todo, incluso la propia personalidad. También se van a perder estos beneficios en el caso de que la sociedad emergente sea adquirida por otra empresa que no tenga esa condición. O sea, si una startup es adquirida por una empresa que no tiene la misma condición que ella, dejará de tener estos beneficios. Otra causa de pérdida de los beneficios es en aquellos casos en los que el volumen de negocio anual de la empresa supere los 5 millones de euros. También cuando lleven a cabo actividades que causen un daño significativo al medio ambiente, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea 2020/852, que recoge todo lo relativo a las inversiones sostenibles, y obviamente también perderán los beneficios en el caso de que, si durante estos 5 años de duración de ese carácter emergente alguno de los fundadores o administradores
fuera condenado por algún tipo delictivo. Pues ahora ya, una vez que tenemos un poco hecho el marco jurídico de aplicación de la norma, vamos a ver cuáles son estos beneficios de los que habla la ley y que incentivan, digamos, la creación de estas empresas emergentes o que le dan estas situaciones de ventaja a sus fundadores para motivarlos a que creen una startup en lugar de una sociedad al uso. En primer lugar, se establece la reducción del tipo impositivo del impuesto de sociedades y del impuesto de no residentes al 15% frente al 25% que es el tipo ordinario en el primer periodo que tenga una base imponible positiva y en los 3 años posteriores. Es decir, se le permite esta reducción al 15% durante 4 años. Se trata de una norma que realmente lo único que viene a hacer es ampliar 2 años más respecto de lo que ya tenemos, puesto que en nuestra normativa actual aquellas empresas de nueva creación se verán también con este beneficio de aplicación del tipo reducido del 15% en el impuesto de sociedades el primer año de base imponible positiva y el año siguiente. Aquí otra de las cuestiones es si realmente se están dando 4 años, si estamos diciendo que la duración máxima que una empresa puede tener el carácter emergente es de 5, si realmente el primer periodo impositivo se da en el año 3, pues tampoco se verá favorecida por esta prolongación de plazo frente a las empresas ordinarias. Otra de las mejoras fiscales que se da a las empresas emergentes es la posibilidad del aplazamiento de deuda tributaria. En este punto nos encontramos 2 medidas. La posibilidad de aplazar la deuda tributaria, tanto el impuesto de sociedades como el de renta de no residentes, durante 2 periodos impositivos, por un máximo de 12 meses y 6 meses respectivamente, sin necesidad de prestar garantías y sin devengo de intereses. Aquí nuevamente cabe decir que con la legislación que tenemos hoy en día, en el caso de deuda tributaria que no supere los 30.000 euros, tampoco se está obligado a prestar garantías, pero sí que se devengarían intereses, en contraposición a esta pequeña mejora que se da respecto a las startups que estarían exentos de esos intereses de demora durante ese plazo de aplazamiento de deuda. Y tampoco van a tener obligación durante ese mismo periodo, es decir, durante esos 2 mismos años, no van a tener obligación de realizar pagos fraccionados ni del impuesto de sociedades ni del impuesto de renta de no residentes, lo que igual en estos casos le va a facilitar una mayor disponibilidad de efectivo hasta que finalicen o cierren su ejercicio fiscal completo. También nos vamos a encontrar, como decíamos, ciertas medidas que lo que buscan es motivar al inversor a que traiga su capital a España en lugar de otro país de nuestro entorno. Aunque se trata de una medida o unas deducciones que se van a aplicar a esos inversores, obviamente también los fundadores se van a ver beneficiados para poder acceder a ese capital extranjero. En este caso, lo que se prevé respecto de las inversiones extranjeras es que el tipo de deducción se incrementa al 40% frente al 30% general. También se eleva la base máxima exenta, que pasa a ser de 100.000 frente a los 60.000 que se pactaban o que estaban regulados de ordinario. Y también se amplía el plazo durante el cual se va a considerar una empresa como de nueva creación, que con carácter general era 3 años y ahora pasa a ser de 5 o 7 años en aquellas empresas que decíamos de biotecnología, energía o industrial. También se va a mejorar el régimen fiscal aplicable a las personas trabajadoras desplazadas al territorio español con el objeto de atraer el talento extranjero. Aquí realmente lo que se pretende es darles ciertos incentivos fiscales a aquellos profesionales altamente cualificados para que consideren atractivo venir a trabajar en empresas españolas en lugar de irse a otras de otros países del entorno. Aquí realmente a lo que se refiere es a la comúnmente conocida como ley Beckham, que permite a los no residentes optar por tributar por un tipo fijo del 24% sobre la base imponible de los primeros 600.000 euros.
En este caso, lo que se mejora son los plazos. Con carácter general, para poder optar a ese beneficio, se requería no haber tenido vinculación con España durante los 10 años inmediatamente anteriores y que para las startups se reduce a 5, o sea, se podrá optar a este régimen favorable acreditando que en los 5 años previos no se ha tenido ninguna vinculación con España en cuanto a residencia o trabajo en la misma. Y también amplía el plazo durante el cual se van a poder beneficiar de este tipo especial. Y es que en este caso pasa de los 5 años que se preveían a poder estar durante 10 años valiéndose de ese tipo fijo aplicar sobre la base de los 600.000 euros. Por último, también se van a mejorar la tributación en las denominadas stock options. En este caso, las stock options no son otra cosa que opciones de compra de las propias acciones de la sociedad que se suelen ofertar como retribuciones en especie y que se le dan con un valor inferior al de mercado para que los trabajadores puedan elegir si quieren o no optar a la compra de las mismas. En este caso, la base deducible de las mismas, que era de 12.000 euros, se incrementa a 45.000. Además, como decíamos, nos vamos a encontrar con una serie de medidas para llamar a los inversores y al talento extranjero, que además de estos incentivos fiscales que benefician la inversión extranjera o el talento a través de esa ley Beckham mejorada, nos encontramos también con otras series de medidas que lo que buscan es atraer, como digo, ya no solo el capital, sino también el talento, los grandes profesionales extranjeros. En este caso, las medidas que se establecen es que las personas físicas extranjeras residentes fuera de España que quieran invertir en startups no van a estar obligadas a la obtención de un NIE con el proceso tan farragoso que ello supone, sino que va a ser suficiente la obtención de un NIF. Aquí otra de las cuestiones que a mí se me plantea es la administración cuándo va a saber realmente si lo que se va a constituir es una startup o es una empresa al uso a efectos de otorgar solamente un NIF. Se va a tener que acreditar ese carácter innovador con carácter previo a la solicitud de este NIF, pues son cuestiones que todavía a día de hoy están un poco en pañales y no están totalmente reguladas. Por otra parte, aparte de esta facilidad en cuanto a los trámites, se prevén ciertas medidas migratorias para el acceso y la residencia en España. Si algo caracteriza a estas empresas innovadoras es la posibilidad, en gran parte de ellas, al teletrabajo. Este teletrabajo, que ha sido últimamente muy habitual, lo que ha dado lugar es a los denominados nómadas digitales, es decir, aquellas personas que pueden trabajar desde cualquier punto del mundo en otro punto totalmente distinto. Aquí esta ley de startup lo que prevé son 2 medidas para agilizar o facilitar el acceso a España a través del visado para el teletrabajo de carácter internacional, que va a tener una duración de 1 año, y una autorización de residencia también por teletrabajo que se permite durante 2 años más, ya que podrán acceder a esta autorización aquellos extranjeros que se hallen en situación legal en España o aquellos a los que les haya caducado ese visado previo de teletrabajo, con lo cual se facilita el acceso durante 3 años a la residencia o estancia en España. Entrando en las especialidades también que nos encontramos en estas startups cuando se constituyen como sociedad limitada, se van a reducir los plazos de inscripción de estas empresas emergentes de todos sus actos societarios, que será obligatorio por parte del registrador mercantil llevarlos a efecto en el plazo máximo de 5 días desde el siguiente al asiento de presentación. En aquellos casos incluso en los que en la Constitución se basen en estatutos tipo, el registrador deberá calificar y proceder a la inscripción de esa Constitución en un día hábil desde la recepción
de la escritura telemática. En principio, una de las finalidades, como ya decíamos, era la agilidad de las administraciones a la hora de crear este tipo de sociedades, porque en la innovación el tiempo apremia y el hecho de estar sometidos a un proceso farragoso para poder salir a la luz puede implicar que ese proyecto innovador, cuando salgan a la luz, ya no lo sea. También se prevé la posibilidad de que los pactos sociales de estas empresas emergentes sean inscribibles y gocen de publicidad registral, siempre y cuando obviamente no contengan ninguna cuestión contraria a la ley. Estos pactos sociales o parasociales con carácter general no se han inscrito nunca en el registro mercantil y en este caso se prevé la inscripción de las mismas, puesto que desde fuera cualquiera podrá entrar al registro mercantil y conocer cuáles son los acuerdos alcanzados entre socios y conocer un poco mejor el funcionamiento interno de la misma. Y por último, también se le van a fijar unos aranceles limitados para la inscripción tanto de la Constitución como del CESE, que se fija en 40 euros para el registro mercantil y 24 en el registro de la propiedad, y también se les da el carácter gratuito de su publicación en el BORME, para lo cual no tendrán que pagar tampoco ningún tipo de tasas. Como decimos, la gran mayoría de startups se configuran como sociedades limitadas y por tanto se verán beneficiadas también de estas cuestiones. En cuanto a la relación de estas startups con las administraciones públicas, pues también este proyecto o anteproyecto de ley busca agilizar más el trámite con las administraciones públicas de estas sociedades emergentes con respecto a las sociedades que de ordinario se constituyen. En este caso se va a agilizar tanto la constitución como el cese de empresas, permitiendo que estos actos se lleven totalmente por medios digitales. A día de hoy, cuando una persona extranjera, por ejemplo, quiera constituir una sociedad ordinaria en nuestro país, aparte del proceso farragoso del famoso NIE, que parece que va a ser ahora sustituido por el NIF, tiene que actuar por medio de representantes y llevar a cabo todo un proceso presencial, en el caso de que fuera él el que lo hiciera, para llegar a esa constitución. A lo que se tiende con este anteproyecto de ley a que todos los trámites puedan llevarse a efecto por medios digitales, es decir, por vía electrónica, y como consecuencia de ello, el segundo punto, o sea, si se va a permitir que todos los trámites de constitución se lleven a cabo por medios digitales, será necesario que las propias administraciones públicas puedan adaptar sus aplicaciones informáticas para que los ciudadanos puedan interactuar con ellas a través de dispositivos móviles y utilizando cualquier tipo de navegador. Aquí veremos si las administraciones son capaces de llevar a efecto esta modernización y el tiempo necesario para ello. Por último, también se establecen una especie de medidas de fomento y apoyo al margen de esto, y es que la propia administración se marca dos hitos importantes, ya que va a promover el establecimiento de fondos de coinversión para favorecer la atracción, como decíamos, de esa inversión extranjera, y también se pretende crear redes de contacto, plataformas, redes de colaboración entre startups entre sí y de estas con otras empresas ya más maduras. También cabe decir que en el ámbito de las subvenciones se prevé una facilidad para que estas empresas emergentes puedan acceder a ellas, ya que se les limitan o se les plantean ciertas excepciones para poder acceder a ellas, y por otra parte, una vez que hayan sido concesionarias de esta subvención, se les van a limitar las garantías que deberían prestar, con lo cual también van a tener ciertos beneficios para poder optar a estas ayudas públicas. Y ya por último, un poco a modo de conclusión, y perdonad que vaya tan rápido, pero es que me saltaba en el móvil, que también me iba a quedar sin batería, con lo cual se me podía cortar la presentación. A modo de conclusión, y una vez analizado ya no solo el anteproyecto, sino también cómo ha sido visto el mismo por parte de las asociaciones de startup
y gente que se encuentra en este mundo emprendedor e innovador, si bien en primer momento ha sido visto este anteproyecto con bastantes buenos ojos, es un paso adelante en el que se empieza a regular un sector innovador que, si bien ya lleva años, no tenemos ningún texto normativo, como decíamos, que se refiera a él. Sí que entienden que debe haber ciertos matices o mejoras que veremos si a través de las enmiendas o a través de ese proceso de formación de la ley se van a recoger o no. En primer lugar, lo que estas asociaciones ponen de manifiesto es que debe precisarse quizá con mayor concreción qué se entiende por una startup, que, como decíamos, se limita a dar un concepto subjetivo de todas las personas físicas o jurídicas que reúnan esta serie de requisitos, pero piden una concreción más específica del mismo, sobre todo en relación al tema del plazo. Solamente durante 5 años se puede considerar que una empresa tiene el carácter de emergente, es suficiente, no es suficiente. Y por último, y en segundo lugar, en este sentido, decir que una de las principales cuestiones que se plantean es que sería imprescindible que se pueda aplicar a los que llamábamos emprendedores en serie, que, como veis aquí, representan al 63% de emprendedores en España. Como ya veíamos, van a estar excluidas aquellas startups que sean constituidas por fundadores que ya hayan sido beneficiarios de la ley en 2 proyectos de innovación, con lo cual sí que se pide por parte de estas asociaciones que se suprimiera este artículo 3.2 del citado anteproyecto y no haya límites en los fundadores a la hora de crear un número de startup concreto, es decir, que cualquier startup que creen, ya sea la tercera, la 10ª o la 25ª, pueda acogerse a los beneficios que marque la ley. También reclaman otra serie de incentivos fiscales, por ejemplo, deducciones en I+D e innovación tecnológica. Debemos recordar que se trata de empresas innovadoras que tienen que hacer unas grandes inversiones en nuevas tecnologías. También piden incentivos a la contratación de talento nacional e internacional, que se les reduzcan en los primeros años, sobre todo, o haya bonificaciones en las cuotas de seguridad social. Y también reclaman que, si bien la ley se aplica tanto a personas físicas como jurídicas, la ley únicamente habla de deducciones en impuesto de sociedades y de no residentes, pero deja fuera el IRPF, es decir, aquellos inversores, personas físicas españoles que decidan llevar a cabo una startup, en principio no gozarían de ningún tipo de beneficio. De ahí que soliciten que la deducción fiscal o esa reducción del tipo impositivo que se aplica en el impuesto de sociedades también se lleve al IRPF. Hablan también de que deben recogerse unas normas o unas medidas que faciliten la inversión en estas startups de los business angels o de capital privado, a los que ninguna referencia hace la ley como tal, y que se agilicen los trámites para la atracción del talento extranjero. No les parece suficientemente cubierto el tema por la autorización o visado del teletrabajo internacional, sino que solicitan que se cree realmente un Startup Visa, un visado específico para trabajar en este tipo de empresas. Y, por último, que se mejore el tratamiento fiscal de las stock options a los momentos de liquidez, porque aquellos trabajadores, una vez que ejerciten su derecho de opción a compra de estas acciones, si la diferencia de precio de mercado respecto del valor de adquisición ya tributaría como rendimiento en especie, siendo que realmente el trabajador todavía no se ha visto de ninguna manera beneficiado de esa adquisición. Es decir, que se postergue el beneficio o el pago de esos impuestos de estas stock options pues a un momento posterior. Estas son mis impresiones y mis opiniones. Y muchas gracias a todos. Lamento un poco todo lo ocurrido a nivel informático porque yo directamente no me veo. No sé si me estáis oyendo, si me veis. Belén, te hemos oído perfectamente, la presentación también, o sea que tranquila. Han sido estas cosas sobrevenidas, pero se ha entendido perfectamente. Ahora sí. Vale. Ahora.
Ahora y no, pero activa el sonido, que estás muteada. Pues Ahora. que como estaba con el móvil por un sitio, la presentación por otro, no sabía si me veíais, no me veíais. Y de hecho las conclusiones y las carencias que planteas han sido muy interesantes al final. Yo creo que es algo que a ver qué pasa cuando realmente esté en vigor y ya está. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo podéis hacer por el chat. De todas formas, Belén, no sé si, bueno, Andrés, ¿puedes poner en la última hoja de la presentación donde aparecen los datos de Belén? Por si alguien quiere consultar. Ah, mira, está aquí. Perfecto. A ver, no sé, yo no puedo ver el chat, a ver. En el chat está Esther, que además ya nos conocemos, que estuvisteis aquí haciendo una formación, y deja todos los datos del despacho y los suyos para cualquier duda que... Mira, pregunta Marian que cuándo entraría en vigor la ley o cuándo se prevé que va a entrar en vigor. A ver, en principio se estaba diciendo que a finales de año. A mí, sinceramente, me parece muy precipitado, porque tener en cuenta que estamos ante un anteproyecto de ley, posteriormente tiene que haber un proyecto, no sabemos si habrá o no enmiendas, que esperemos que sí, para que se mejoren. Y yo preveo que nos vamos a ir más al primer trimestre del 2022, pero vamos, aquí todo depende un poco de nuestro Parlamento. Claro. Y Javier Martínez también dice que hasta que salga la ley no hay nada al respecto. La verdad es que no. O sea, realmente es un anteproyecto que nos da estas pinceladas. Se nos queda aquí un poco todo en el aire, pero efectivamente, o sea, hasta que no entre en vigor, es que no tenemos ninguna regulación específica para este tipo de empresas. Lo que sí es bueno que has estado haciendo un listado de beneficios, de causas excluyentes, y eso sí que nos puede dar un poco la idea de cosas que tendría que cumplir la startup y demás para poder acogerse y en función de eso ir tomando medidas o ir planificando un poco cómo hacerlo, ¿no? Exacto, sí. A ver, tenemos un punto de partida porque lo que hace la ley es que lo deja todo tan abierto, o sea, se aplica a todas las personas físicas y a todas las jurídicas que cumplan estos requisitos, ¿vale? Pero es que la mayoría de esos requisitos van dirigidos a personas jurídicas, o sea, el no reparto de dividendos, el no derivar de una modificación estructural, todo va dirigido a una empresa, o sea, a una persona jurídica, no a una persona física. Yo entiendo que es una de las cuestiones que se tendrá que perfilar, porque entre otras cuestiones, de ahí va a depender que se le apliquen o no los beneficios. O sea, tengo consideración de emprendedor emergente, empresa emergente o emprendedor persona física emergente, ¿puedo acogerme a los beneficios de la ley? Eso es una de las primeras cuestiones que las propias asociaciones se plantean. Es decir, oiga, delimíteme mejor este concepto. Desde luego. Pregunta David que no sabe si, o sea, que ha llegado tarde y le gustaría saber si esta ley va a tener algún periodo retroactivo. No, entiendo que no. Entiendo que no. No, y además, sobre todo por el tema de los plazos, que es otra de las cuestiones principales que están encima de la mesa. Es decir, en 5 años una empresa de estas características ha empezado a rodar. Pues no lo sabemos, quizás es un plazo excesivamente breve. El aspecto retroactivo lo va a tener para aquellas empresas que no hayan transcurrido esos 5 años anteriores, pero claro, al final los beneficios o incentivos fiscales se marcan para 4 periodos en el mejor de los casos. Si tú tienes una sociedad que ya la has constituido hace 3, quizá te podrás acoger si puedes alegar ese carácter innovador, etcétera, etcétera. Pero al final te queda muy poquito recorrido para poder beneficiarte. Claro. Y dice Marian, que esto ya es una pregunta para ti personal, un poco más personal, que es que si no te parece que tiene muchas limitaciones o requisitos la ley.
A ver, sí, en principio yo creo que partimos lo que decimos de una confusa definición, exigiendo un montón de requisitos que tampoco se concretan, o sea, sí, el carácter innovador que lo valorará ENISA, pero estamos pendientes de que estos ministerios determinen cuáles son los elementos que se van a tener que valorar para que se pueda considerar una empresa como innovadora. Entonces, vamos a ver, es que ni siquiera sabemos qué requisitos vamos a tener que reunir Claro, para cumplir con ese requisito de la innovación. Y aparte, una vez que se cumplan, hay un montón de causas de exclusión y de pérdidas. Pues sí, o sea, queremos ayudar mucho, pero se queda ahí un poquito todo en el aire. bueno, a ver qué pasa. Dice Marian, pero hasta ahora ENISA valora tecnología que mezcla con innovación, pienso, dice Sí, Marian. ahí en la ley realmente dice que hay 3 ministerios que se van a encargar de darle cuáles son los criterios o elementos que ENISA va a tener que valorar para dar ese carácter innovador que marca el artículo 4 del anteproyecto. Pero como os digo, o sea, a día de hoy no se conocen. O sea, esto es un anteproyecto que ha salido, pero que necesita de mucha regulación complementaria. Entre otras, y fundamental, esta, decir, vale, ¿qué va a tener en cuenta ENISA? ¿Qué criterios le va a decir el gobierno que tenga en cuenta para que sea calificada como innovadora? Pues aquí tenéis los datos de Belén y del despacho por si tenéis alguna consulta que hacerle y si no tenéis más dudas, pues lo dejamos aquí. Ahora tendremos que hacer cuando entre en vigor, ver un poco las diferencias de... Luego habrá que analizar este anteproyecto en qué ha resultado finalmente, porque hay veces que de un anteproyecto a una ley definitiva poco tiene que ver, Bueno, esperemos que que los vaya, cambios sean para mejor, eso es. que sumen. Muy bien, pues muchas gracias a todos, Belén. A ti en especial, Nada, Hunter, también, por las colaboraciones que hemos hecho y las que nos quedan. Y nos vemos en el siguiente. A todos. eso es. Muchas gracias y nada, disculpar el tema tecnológico, de verdad. Minuto. Qué agobio. Nada, nada, Belén, de verdad, que ha salido muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.